Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Ya estamos juntos hasta la medianoche acá entre el cielo y la tierra. Mi nombre es Elías Cisternas y estoy acá acompañado del padre Guillermo Marcó. Buenas noches, padre. Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? Bien, medio engripado, bien, tomando las pastillas, reemplazándolo acá a Max Gulmanelli, que no se pudo hacer presente, le mandamos muchos saludos. Bueno, te anticipamos que hoy va a estar acá en el piso la diputada Victoria Morales Gorleri, que es la presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, y vamos a tener una comunicación telefónica con el rabino Sergio Berman. También diputado por la ciudad. Creo que hay dos temas que estuvieron dando vueltas, uno la semana pasada y esta semana. El tema de la discusión y la votación de la ley del aborto en la ciudad de Buenos Aires, de la cual estos dos, tanto Vicky como el rabino Sergio Berman, fueron bastante protagonistas en un enfrentamiento con la diputada Lubertino. Y por otro lado, el tema de la educación, ¿no? Un tema que nos preocupa, el tema de la toma de los colegios. ¿Qué pasa? Un tema que nos ¿Qué hace? se discute? La educación no nos crea entendemos como qué es lo personas. que pasa. Así que bueno, ya que tenemos la enorme gracia de tener a Vicky aquí, que es la justamente presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad, que nos ponga un poco al tanto de qué es lo que está pasando. Al tanto y como lo manejamos siempre, desde el diálogo. Quédate acá con nosotros. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque cuando vas a Necochea te llevan en limusina para que te entren bien las cañas de pescar. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. UI 339992422109. En Arcor, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y su gente. Con una gestión sustentable, promovemos el desarrollo de la industria nacional y elaboramos productos de alta calidad que disfrutan consumidores de todo el mundo. Arcor, momentos mágicos. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera, genética de avanzada. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Y Praga Comunicaciones. Bueno, como siempre hacemos una breve reseña del Evangelio de hoy, día domingo, antes que se nos vaya. Guille, no sé, vos sos el sacerdote, acá a mí no me vengas no me pongas cara porque el que sabe el Evangelio sos vos, ¿viste? Yo, ¿qué querés que haga? No, ¿cómo que no? El Evangelio lo sé yo, pero vos lo puedes leer también. Pero lo explicás Bueno, mejor vos. el Evangelio de este domingo, el Señor nos propone un tema, que es el tema de cuando le hacen la pregunta por el tema del divorcio. Había en Israel, era una práctica común el divorcio, había dos escuelas, una decía que era lícito divorciarse por cualquier motivo, otra solo por un motivo grave. En realidad no le preguntan a Jesús por el divorcio en sí, le preguntan por el motivo, si era por cuál de los dos. ¿Cuál es válido, digamos? Sí, o sea, si estaba bien divorciarte por cualquier motivo o solamente por un motivo grave, que eran las dos escuelas rabínicas que estaban como enfrentadas. Y Jesús sale con una cosa que los deja a todos medio desconcertados, que es, en el principio no fue así, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne, y el hombre no debe separar lo que Dios ha querido unir, y bueno, la verdad que todos se quedan bastante desconcertados, pues está proponiendo una novedad absoluta que es
el matrimonio indisoluble para toda la vida con una sola persona. Bueno, bastante revolucionario lo de Jesús. Y la segunda parte, que habla de los niños, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y creo que tiene que ver más con el programa que vamos a hacer hoy, ¿no? Este tema de la niñez en gestación, en el seno de la madre. Y el niño que se educa después. Y del niño que se educa para dejar de ser niño y ser adulto, y que muchas veces termina asumiendo roles que quizás no debería, ¿no? Me parece que es el rol de un adulto elegir cuáles son los planes de educación, decirle a los chicos qué es lo que tienen que estudiar. No sé si necesariamente es una demanda gremial de los alumnos, elegir cuáles son las materias, cómo debe ser la currícula. Parece que está el mundo medio como dado vuelta y está bueno que los chicos por un lado tengan inquietudes sobre su educación. No sé si tienen los conocimientos suficientes porque se están formando para saber qué es exactamente aquello que tienen que estudiar. Claro, no, eso como el chico que no tiene antítesis, me parece que está bueno siempre que un grande lo guíe y después llevándolo al marco de la educación, no pensar que la educación es nada más aprenderse una ecuación, me parece, ¿no? Con todos los rollos que hay ahora con las escuelas técnicas y más por las cargas horarias. Digo, me parece que la educación va más en guiar a la vocación de uno y no aprenderse tantos contenidos, más que nada en algo que también vamos a hablar después sabiendo que hoy, gracias al internet y un montón de cosas más allá de que no sean fuentes tan fácil de validar, hay mucha información dando vueltas. Antes el saber tenía otro precio. Ahora quizás saberse la fecha de la Revolución Francesa, que fue en 1789, no sé si sale tanto porque yo te lo digo, pero me fijo en Google y me entero en un segundo. Y te quedas sin electricidad. Por eso, y estás muerto, no sabes nada. El antitecnología. No, pero por eso creo que va más allá de entender a la educación más allá de eso, ¿no? Se te quema el dispositivo y te quedas sin se me queda el telefonito. Me gusta porque sos un militante militás contra la tecnología. No, pero a mí me pasó. Una vez se me cayó un termo entero de agua caliente arriba de la agenda y me quedé sin año porque tenía hasta todos los casamientos, todo. Está buena la tecnología, pero... ¿Para qué? ¿La agenda electrónica? Sí, bueno, pues se te cae arriba de la agenda de papel. Bueno, la última la pones a secar. La agenda de papel la pones a secar y por lo menos no se te borra la tinta. Uno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Aleluya, todo es posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy, nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos hasta la medianoche acá entre el cielo y la tierra y estamos acá con una invitada en el piso, se llama Victoria Morales Gorleri, que es diputada, presidenta de Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Vicky, ¿cómo Hola, estás? Guille, ¿cómo te va? Bueno, antes que nada, ustedes quizás muchos no la conozcan, no es excesivamente mediática. ¿Qué edad tenés, Vicky? Se la puede preguntar a una 40, mujer, ¿no? sí, 40 años. 40 años. Vos trabajaste siempre en educación, trabajabas en la Vicaría de la Educación. Sí. ¿Y sos diputada de la ciudad hace cuánto tiempo? Hace 5 años. Hace 5 años. Sí. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte, por los años que te conozco, es ¿cómo te ha resultado esta experiencia de pasarte a la vida política pública? Si lo pusiera en una metáfora, fue como mudarme a Marte. La verdad es que fue un cambio muy radical en mi vida, porque la cultura del ámbito político es una cultura completamente diferente a la que yo conocía y vivía, ¿no? Yo trabajaba, como bien decías, en el Arzobispado de Buenos Aires, en educación, y nunca había tenido contacto con la vida de política partidaria, y fue realmente un cambio muy grande. Los primeros años fueron tratar de entender
de qué se trataba esa cultura, qué hay detrás de lo que se dice, quién es quién, empezar a hablar ese lenguaje y por supuesto manteniendo convicciones, ¿no? Que no es fácil mantenerlas, defenderlas en un ámbito en donde todo es relativo y donde a veces los objetivos no están puestos en los valores sino en el próximo cargo, ¿no? Igual estoy generalizando, por supuesto que hay gente maravillosa dentro del ámbito político también, pero bueno, no fue nada fácil para mí. En el arzobispado, o sea, Sí. las tareas cambiaron mucho, digamos, de lo que era la responsabilidad de educación a lo que es ahora, digamos, en lo que es trabajo del día a día. En el día a día sí, mucho. En los objetivos no, porque en definitiva tanto mi trabajo en el Arzobispado de Buenos Aires como ahora como legisladora de la ciudad tienen que ver con fomentar una participación cívica, con el trabajo por el bien común. Me parece que esos son los objetivos que estaban antes y siguen estando. Pero la tarea del día a día, los horarios, sí, cambió mucho. Además soy mamá de 4 hijos, con lo cual la vida se me complicó un poquito. Yo creo que la política sin duda es un lugar donde uno puede hacer un montón. De hecho, a veces, bueno, quizás la política legislativa se torna más complicada, a veces los cargos ejecutivos, en ese sentido, a la hora de tener herramientas para modificar las cosas también son interesantes. Y bueno, hay todo un debate hoy en día que yo la verdad, te digo sinceramente, no lo sigo profundamente y por lo tanto no entiendo mucho de qué se trata. A veces uno se acostumbra ya a esto de que los chicos tienen un protagonismo que nosotros no tuvimos como alumnos, o sea, un protagonismo casi gremial, te diría, muy propio de la escuela pública, no pasa en la escuela privada. Yo lo que veo con cierto dolor, la verdad que yo soy, aunque soy sacerdote, pero he sido siempre un defensor de la escuela estatal. Me parece que en la Argentina la escuela estatal ha aportó mucho en este crisol de razas, donde pudo compartir el aula, digamos, un católico, un judío, un musulmán, y esa riqueza de la pluralidad bajo una misma bandera, con patrones comunes, hizo, sobre todo en la época de la inmigración, nos fue constituyendo como pueblo. Yo creo que es una herramienta importante. No tengo duda que un colegio como el Nacional Buenos Aires, por ejemplo, ha gestado cantidad enorme de cuadros políticos. Y yo no sé por qué, pero bueno, en general en nuestras escuelas, que son sin duda más ordenadas, más prolijitas, eso no pasa, ¿no? Los chicos son más como, digamos, tienen un perfil más de búsqueda de sus cosas personales, me parece, ¿no? Entonces, primero me gustaría, con esta apreciación, habiendo conocido las dos cosas, la escuela privada y la escuela pública, sobre, digamos, las bondades de cada uno de estos sistemas, ¿no? Yo creo que, como bien decís, la escuela pública tiene un aporte a nuestra sociedad fundamental y que debemos intentar fortalecer y mejorar. Pero me parece que de fondo hay una cuestión de un cambio de cultura o de paradigma en el que yo creo que dejamos solos a nuestros jóvenes, tanto en la escuela pública como en la privada, ¿no? Me parece que el rol del adulto se va desdibujando. Y a lo mejor se ve más desdibujado en la escuela pública porque el adulto es un adulto que no está permanentemente. Los docentes, sobre todo estoy hablando del nivel medio, en donde los docentes rotan permanentemente por la escuela pública. En cambio, la escuela privada tiene una permanencia más de los adultos, tanto de los equipos de conducción como los docentes que están a cargo de los chicos, tienen mayor cantidad de horas cátedra, están más con ellos, se puede establecer determinado vínculo y un rol además asimétrico entre el adulto y el joven. En cambio, en la escuela pública esta relación vincular no existe y menos la asimétrica. Cuando hablo de asimetría, hablo de este lugar del adulto que es de guía, de contención, de acompañamiento, aquello que los jóvenes traen, ¿no? Entonces, en esta situación, me parece que dejamos muy solos a los chicos y los chicos empiezan a tomar lugares que son responsabilidad de los adultos y que no está bien y no es sano para ellos que lo hagan. Me parece que es más una cuestión de abandono de nuestros roles como adultos que una situación de mejora de la calidad del joven. ¿Me entendés la diferencia? O sea, a ver, Sí. un repaso. Ese reflujo de docentes decís que genera conductas en los jóvenes por una especie de
cuasi abandono en el que no se encuentran en la escuela privada por el tema de que tienen más contacto con las personas, más tiempo, digamos. O sea, esto es una novedad para mí, yo no sabía que era así. O sea, en general los docentes de la escuela pública dan clase en muchos lugares y no tienen una permanencia en la escuela, digamos. Sí, yo creo que, esta no es la única causa, ¿no? Pero creo que es muy importante. La escuela pública, no solo los cargos de conducción suelen cambiar, porque es muy difícil y hay una diferencia de salario baja entre el rol del docente y el rol del directivo, pero donde hay más recambios en el rol docente, sí. Que esto provoca que los chicos no tienen un vínculo con el adulto y a veces las reglas no están tan claras y a veces también los límites no son respetados y a veces los límites no son marcados. Claro, entonces influye directamente en las conductas de los chicos. Exacto. Sin duda igual en todas las escuelas no será igual. No, supongo que las escuelas técnicas deben tener un grado de permanencia mayor porque es una docencia especializada, ¿no? Sí, de todos modos, hablando específicamente de las tomas, tenemos unas 30 y pico de escuelas tomadas, de las cuales la minoría son escuelas técnicas. La gran mayoría de las escuelas tomadas hoy están en solidaridad con las escuelas técnicas. Entonces, estamos hablando de una situación en que llevan más de 10 días sin clases, alumnos que por solidaridad están tomando las escuelas y dejan a sus propios compañeros que no están de acuerdo con la toma sin tener clases, ¿no? ¿Cuál es el motivo de esta protesta? El motivo de la protesta es, creo que con mucho entusiasmo los chicos defienden lo que creen y eso es muy bueno y como adultos, como funcionarios, como padres, como docentes tenemos que acompañar en esto de que se involucren con su realidad e intenten transformarla. Ahora, lo que sí creo es que tenemos que acompañarlos en cuáles son los mejores modos para hacerlo y que en los modos que elijan no vulneren sus derechos más fundamentales como el derecho a educarse. Pero y el motivo que ellos manifiestan es a lo mejor mal informados de que muchas de las materias o cuestiones relativas al cambio de currícula en la escuela técnica no están de acuerdo. Hay algunas, por ejemplo, al inicio de la toma y una de las banderas fundamentales era que se les eliminaba el turno noche. Y esto nunca fue cierto, nunca estuvo en los planes del ministerio, jamás fue pensado, pero esa información se les dio a los chicos. Entonces, por un lado, creo que la política está metiendo la cola, por un lado. Por otro lado, creo que los chicos no están bien informados. Y por otra parte, a lo mejor haya alguna materia en que se haya bajado la carga horaria, porque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación, estableció que hasta finalizar la escolaridad técnica deben incorporarse materias humanísticas que antes no estaban. Matemáticas, lengua, historia. Al hacer esto, por supuesto, hay que bajar un poquito la carga horaria de algunas otras materias que no tienen que ver con la especialidad de esos chicos, sino que son, si se quiere, materias secundarias dentro de la currícula. Claro, que acompañan, digamos, no van a afectar en... Exacto. Y puede ser que los chicos no estén de acuerdo con esto. Ahora, ¿la primera medida es la toma o es el diálogo? Primero. Segundo, ¿son los chicos los que deben decidir la currícula o son técnicos, docentes y adultos los que deben decidirlo? Una cosa es que opinen, participen y dialoguen, y otra cosa es que decidan. ¿No estamos abandonando nuestro rol como adultos al dejar que nuestros pibes tomen las escuelas exigiendo ser parte de una decisión de cambio de currícula escolar? Me parece complicado como sociedad que permitamos esto. Está bueno que digas eso como sociedad, ¿no? Porque me parece que esto es, si nos ponemos un efemérides mental desde que empezaron el tema de las tomas y demás, hay como una convulsión en general, digamos, ¿no? Porque ahora esto mucho de la gente que está saliendo a la calle a reclamar y demás, y ahora se está perdiendo mucho el diálogo, ¿no? Y también no nos va a llamar la atención de que los chicos, que los jóvenes somos como más exaltados, entonces ya directamente, si no nos escuchan, vamos al choque, porque es típico del joven, que no tiene que llamar la atención de que estos chicos quieran eso, y menos si tienen argumentos falaces, creo, ¿no? Porque lo que decís es muy interesante, ¿no? De los argumentos que están metiendo quién sabe quién para que ellos partan de argumentos que son totalmente inválidos. Sí, ahora te digo, siendo objetivo, intentando ser objetivo, lo que yo veo, al menos a nivel de comunicación, es que, digamos, la comunicación que tienen es mala, el gobierno de ustedes, ¿no? Porque realmente, sí, primero, digamos, si los chicos están mal informados, alguien los mal informó. Lo primero que uno debería hacer es ir, sentarse y explicarles que todo eso que ellos creen o están protestando porque creen que va a pasar, no va a pasar. Y además,
muchas veces la mejor manera de informarlo no es hablando de a uno, sino haciéndolo por los medios, que es lo que todo el mundo termina escuchando. Entonces uno lo que ve en los noticieros es ningún funcionario dialoga nada, y los colegios cada día más tomados, y uno no entiende mucho si no se pone a profundizar en el tema. El secundario no es mi tema, así que si fuera un tema universitario por ahí estaría más al tanto, pero no tenés muy claro por qué es. Bueno, por un lado están los chicos que toman los colegios, después una jueza que obliga a que dialoguen. O sea, bueno, parecería como lo elemental. Yo entiendo que un ministro no quiera, a mí me pareció un disparate cuando la vez pasada el ministro se sentó a dialogar con los chicos que habían tomado escuelas. Yo digo, la verdad que, no sé, un ministro de Educación, yo nunca en la vida tuve acceso, hay que portarse mal para que te reciba el ministro, como que todo al revés, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que la educación entera está en crisis. Me parece que frente al mundo que se viene, al mundo de las nuevas tecnologías, el modelo educativo sigue siendo un modelo enciclopédico del siglo XIX, y cómo se hace, ¿no?, para que esto se modifique. ¿Qué tema? Yo creo que lo primero es, primero aclarar que también es difícil dar esta opinión y aclararle a la gente de qué se trata si los medios no nos llaman a nosotros a preguntarnos nuestra opinión. También es difícil. Yo por eso te agradezco, Guillermo, la oportunidad de poder aclarar esto, porque a veces no tenemos micrófono para decir estas cosas. Se le pone más el micrófono a los sindicatos y a los chicos, en este caso, que a funcionarios del Ministerio de Educación o a mí como presidenta de la Comisión de Educación. Y después, con respecto a la pregunta que te haces, me parece que también estamos ante un cambio de paradigma, que el sistema educativo, coincido, no sirve. Y ahí es donde más tenemos que fortalecer el rol del adulto, porque ya el adulto no es el dueño del saber, que baja el saber y el chico acata. Ha cambiado la historia, los chicos vienen con sus saberes, con sus conocimientos, las nuevas tecnologías y un montón de cuestiones de la realidad actual y de la cultura actual, que los pibes ya tienen otra información. Lo que necesitamos es adultos que los contengan, los acompañen en ese conocimiento, en ese entusiasmo, en esa energía. No podemos dejarlos solos, tenemos que acompañarlos y guiarlos. Claro, el acceso es muy grande, eso tenés razón, ¿no? Porque hoy en día el internet es una fuente muy grande de información y los chicos ya traen un montón de información que antes eso no pasaba. Pues no creo que, Guillermo, vos te hayas acercado a la biblioteca a investigar cosas por sí solo. No, tenía que acercarme a la biblioteca a investigar cosas. Pero cuando te lo pedían en la escuela. Sumo, te pasabas una tarde entera con una letrita minúscula haciendo un machete. Pero cuando te lo pedían. Un chico hoy tiene en el teléfono. O sea, un chico hoy en día. Claro, pero lo que yo digo es que a vos te lo pedían eso. La seño le toma una prueba y el chico googlea. No, pero a vos te decían, hay que hacer un trabajo práctico, hay que ir a investigar tal cosa de la célula y tenés que ir a la biblioteca. Sí. Ahora con Google es un instante y cosas en general, lo que saberes pasa es que, generales. Sí, son saberes generales, pero yo te diría ahí, el defecto que tiene eso, tiene dos defectos. El primero es que a vos no te enseñan a validar la fuente, porque la fiabilidad. No basta con que algo esté en televisión para que sea real o para que sea verdadero, y no basta para que esté en Wikipedia para que sea cierto. O sea, a lo mejor hay muchas cosas que es un disparate realmente como está escrita. La gente, me comentaba un médico, a la gente le pasa, a ver, antes uno iba al médico, el médico te decía, usted tiene tal cosa, y ya está. A lo sumo, si vos estás muy en duda, un diagnóstico muy grave, te pedías otra interconsulta con otro médico. La gente llega a los consultorios ya con la enfermedad googleada. Impresa. No, sí, sabe más o menos. Mirá, tengo tal cosa, y enfermedades raras a veces, porque la gente leyó en internet, puso más o menos lo que le pasa. Dolor de cabeza, dolor de pie. Le aparece hasta qué remedio tiene que tomar, y le discute al médico con la hoja impresa enfrente. Dolor de dedo gordo, dolor de oreja y dolor de cabeza. Bueno, es un temita, ¿no? Entonces me parece que estamos frente a un cambio de paradigma. Y la segunda es el tema de la lectura. Los chicos están acostumbrados a leer fragmentos, a no leer, digamos, en profundidad. Para poder leer un autor hay que leerlo de principio a fin y entender un poquito de qué se trata. Y no llevarse una parte, nada. Y no llevarse solamente una realidad parcelada. Para no tergiversar. La educación de hoy tiene realidad parcelada. Estamos acá entre el cielo y la tierra, estamos acá con una invitada en el piso que es Victoria Morales Gorleri, que es diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad. Vivan para él en la Pascua del sabor. Aleluya, todo es posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy.
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra. Estamos acá en el piso. Nos está acompañando la señora Victoria Morales Gorleri, que es diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad porteña. Vicky, veníamos charlando sobre el tema educativo. No puedo dejar de mencionar algo que pasó la semana anterior, esta discusión por el tema del aborto, digamos, algo que había salido una normativa del Ministerio de Salud de la ciudad, pero que después la Cámara de Diputados de la ciudad pretendió convertirla en una norma mucho menos restrictiva que esto que se había puesto desde el Ministerio. De hecho, creo, y te lo pregunto, según lo que se votó, una chica de 14 años puede alegremente ir y hacer un aborto simplemente diciendo que fue violada. Tampoco hay ninguna, digamos, no hay que presentar una denuncia, ni el violador queda totalmente al margen del tema. Y tampoco hay plazo, o sea, que una persona puede abortar en cualquier momento de su gestación. Bueno, no sé, contarnos un poco de qué se trata. Hay cosas muy graves en la ley que se votó y se sancionó, que aclaro que se sancionó por 30 votos contra 29, o sea que no es una ley que haya salido con mayorías. Y una de las cosas es lo que vos mencionabas, una chica de 14 años, una nena de 14 años, que además ahí se vulnera todo lo establecido en leyes como el Código Civil, el Código Penal, en donde la mayoría de edad es de 18 años, una nena, como decía, de 14 años, sin sus representantes legales, y acá es donde está la contradicción jurídica, sin sus padres y sin sus representantes legales, solamente con decir que su embarazo es fruto de una violación, se le debe practicar un aborto. Y además sin tiempo de gestación, con lo cual puede ir a los 8 meses de embarazo y por más de que tenga posibilidades de sobrevida, porque claramente puede ser un parto prematuro, la ley establece aborto, con lo cual hay que terminar con la vida de ese bebé. Eso es gravísimo. Hay otras cuestiones muy graves para mí también en la ley, como en el artículo 1 que manifiestan el concepto de salud integral. El concepto de salud integral le fue dado por la Organización Mundial de la Salud mucho después de que existiera el Código Penal, y habla de la salud física, psíquica y social. Entonces, el Código Penal en su inciso 1 habla de que el aborto no es punible, siempre es un delito el aborto en nuestro país, pero no es punible cuando hay riesgo debido para la salud de la madre, la vida o la salud de la madre. Al poner el concepto de salud integral, si hay riesgo de salud social, por ejemplo, o sea, no me puedo comprar el jean de Gucci, entonces eso altera mi salud social. Me deben practicar el aborto, sí o sí. Eso es un concepto que se ha discutido a nivel nacional de salud integral para otros delitos tipificados en el Código Penal y por supuesto no se aceptó que se incorpore este concepto de salud integral porque es muy riesgoso. Y porque amplía, y no podríamos nunca, el Código Penal no podría condenar nunca a nadie por ningún delito, porque siempre se corren riesgos de salud social, física no, pero psíquica y social. Y el otro punto, como les decía antes, es el de la edad de gestación. Me parece que es gravísimo. Claramente la oposición con esta ley lo que ha querido es legalizar encubiertamente el aborto. No tiene nada que ver con lo que estableció la Corte, que tampoco estoy de acuerdo con lo que estableció la Corte, pero podríamos decir que si estuviera alineado lo que la Corte Suprema de Justicia impulsó, sería algo jurídicamente correcto, pero no lo es, amplía muchísimo lo establecido en el Código Penal. Lo que me llama más la atención, yo lo digo desde mi punto de vista joven, ¿no? Que cuando siempre se arman estos debates, siempre termina todo como en la misma discusión, en lo mismo de agredir al otro, me parece, ¿no? Porque, qué sé yo como joven veo que, no sé, no voy a nombrar a nadie, pero leer tweets que dicen métanse sus
sus rosarios y sus y que no hace falta aclarar. Sí. Y hay que nombrarla si fue público. Es la diputada María José Lubertino, a quien nosotros le pagamos los católicos también. El 64% de los católicos de la ciudad le pagamos el sueldo. acá mi coequiper tira el nombre. Claro, no, sí. En realidad sí fue público, no es un acto privado. Yo tengo 26 años y ver esto es como, no sé, imaginarme a un chico que se levanta de mal humor un día y lo pone en su Facebook o en Twitter. Pero me llama la atención que sea una diputada porque es alguien que supuestamente se preparó y está en un rol que es bastante, digamos, coyuntural, ¿no? Es un rol que es bastante importante para la sociedad en su totalidad, no sé. Fue presidente del INADI, con lo cual agrava todavía más todo eso. Y la discriminación y demás. Pero bueno, no sé, yo me parece que siempre eso es lo que más me lastima, porque siempre este debate que se viene arrastrando hace unos años ya, siempre termina en lo mismo, ¿no? La poca discusión, y creo que vos lo debes sentir porque es donde estás vos, en el recinto. Sí, es muy difícil. Primero que es un debate, claramente hace muchísimos años que es un debate duro y que hay muchas miradas con respecto a esto. Y en la legislatura de la ciudad, mientras se dio este debate, hubo mucho respeto y se fundamentó tanto. La diputada Lubertino nos agredió al diputado Berman y a mí, pero detrás de nosotros, por supuesto, todo aquel que profesa una fe. Ella dijo: Berman y Morales Gorleri, quiten sus rosarios y sus kipas de nuestros ovarios. Qué raro, ¿no? Porque cuando un médico, cuando viene con argumentos científicos, nadie le dice nada, digamos, ¿no? Siempre es el ataque al argumento de la fe, al cuidado de la vida desde un dogma, ¿no? Sí, nosotros igualmente ninguno de los dos lo fundamentó desde un punto de vista religioso, sino jurídico, porque no necesitamos, porque la verdad es que está tan claro, nuestra Constitución Nacional establece que hay vida desde el momento de la concepción, no es por un pensamiento religioso, coincide además, por supuesto, con mi creencia religiosa, pero lo dice la Constitución Nacional. El Código Penal habla de que es un delito el aborto, y habla de dos supuestos donde no es punible, o sea, no hay pena, pero sigue siendo un delito. Y esclarece muy bien cuáles son esas dos excepciones. Entonces, fundamentamos desde lo jurídico. Que alguien agreda de esta manera, y como bien dijo Guillermo, habiendo sido presidenta del INADI, la verdad que es terrible. Creo que como sociedad nos tenemos que plantear qué es lo que está pasando. Se eligen diversidades para defender y otras se atacan. Las religiosas no son diversidades para tener en cuenta, para respetar, y menos en el ámbito público. Mire, no es la primera vez que yo sufro agresiones por ser católica, no es la primera vez que Lubertino además también me agrede por esto mismo. Creo que la verdad nos invita a una reflexión más profunda. Además de renegada, porque estudió en la UCA, ¿no? Pero bueno. Sí, yo ni siquiera estudié en una escuela católica nunca, ni mi profesorado. Yo no sé la verdad qué se puede pretender de gente que viene a argumentar y que termina sus argumentos, digamos, agrediendo al otro. Pero bueno, ahora lo tenemos en comunicación al rabino Sergio Berman, que en un ratito lo va a estar entrevistando el padre Guillermo. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Estamos en comunicación con el rabino y diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Berman. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto con ustedes. Sergio, bueno, dos cosas que quiero que conversemos primero. Quizás sería interesante alterarle un poquito el orden. Uno fue el tema del Año Nuevo y el Día del Perdón, pero creo que me gustaría escribirlo en lo que pasó en la legislatura, en el contexto de esta discusión por el tema de una ley de la ciudad que de alguna manera se pone por encima del reglamento que había promulgado el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a una normativa de la Corte Suprema de Justicia, en algún caso particular con el tema del aborto, que tenía que ver con como dice por lo menos el Código Civil, con la mujer demente o idiota o en caso de violación, ¿no? Y esto tuvo una discusión en la Cámara de Diputados de la Ciudad, con algunas palabras y tono agraviante. A mí me gustaría mucho, porque te lo escuché el otro día, primero que vos cuentes cuál era tu argumentación
frente al resto de los diputados, y después, bueno, lo que suscitó esta afirmación tan triste de María José Lubertino, ¿no? Sí, en principio yo te agradezco, Guillermo, la posibilidad de que expliquemos, ¿no?, a gente tanto el espíritu de la discusión como el problema que se avecina. Acá, digamos, la sociedad plural y democrática tiene posibilidad de tener diferentes posiciones, pero lo que no deberíamos hacer es confrontar como estamos acostumbrándonos o mal acostumbrándonos en términos de no razonar o no permitir argumentar. Acá realmente el tema es querer ingresar por situaciones puntuales de abortos no punibles a una posición que yo no comparto, pero entiendo que haya sectores de la sociedad que la quieran expresar, de un aborto libre como un derecho y además gratuito. Y esa es la discusión de fondo, que si bien, como bien decías, la Corte Suprema dictaminó, no de manera vinculante, pero sí prescribió que cada jurisdicción tenga protocolos de aplicación para estos dos casos que vos explicaste, que son de excepción. Son los únicos dos casos de excepción que el Código Penal permite el aborto, sacándolo del estatus que tiene en nuestro país, que es un delito. Grupos que utilizan ese argumento para liberalizar y universalizar, bajando todas las restricciones que estos dos casos imponen, de manera tal de que en lugar de decirle a la sociedad que lo que pretenden es una ley del aborto como un derecho universal para toda mujer, como si no se tratara de otra persona, el bebé y la concepción de nueva vida, sino como parte de su cuerpo. Entonces ahí nosotros, los que somos creyentes, obviamente no vamos a acompañar, por lo menos no solamente por la teología de la Iglesia Católica, sino que también hay sectores cristianos y judíos y musulmanes, que no significa que lo hacemos en nombre de la religión como institución, pero sí de nuestra interpretación y fidelidad a la fe, de que no estamos de acuerdo de que eso se liberalice, encubriéndolo en situaciones no punibles, para que después de facto y de hecho, sin que esté legislado, alguien vaya a un hospital y con la sola declaración en un pueda disponer de la decisión de practicar un aborto. Sergio, hay una cosa que no comprendo, quizás me la puedas esclarecer y le puedas esclarecer a la gente. Después vamos a estar conversando también con la diputada Victoria Gorleri Morales. Y bueno, quiero saber una cosa, porque realmente, a ver, ¿esto es un tema de competencia de la ciudad o es un tema de competencia nacional? No, obviamente, lo que vos lo explicabas, ¿no? Cuando la Corte Suprema dictamina, no dictamina que haya una ley nacional, sino que haya acceso a esa situación puntual en los abortos no punibles en cada jurisdicción. El tema es que reglamentar un protocolo de aplicación no es vinculante a tener que hacer una ley general. Y la ley general es de la incumbencia del Gobierno Nacional, de la legislatura, de los diputados y senadores de la Nación, y también te diría que así como hicieron modificaciones que debiéramos discutirlas un poco más en el Código Civil y Penal, si el Gobierno Nacional dispusiera un debate en el ámbito donde corresponde, estas discusiones en las legislaturas locales no tendrían ni lugar ni sentido, porque ya habría una prescripción de tipo nacional. Lo que pone en evidencia es que los grupos que la pretenden imponer en las jurisdicciones locales no tienen el aval del Gobierno Nacional para liberalizar el aborto, sino ya lo hubieran hecho, como lo hicieron con tantos temas que votaron por obediencia debida y por la sola decisión discrecional del presidente de la Nación. O sea, vos intuís también detrás de esto una intencionalidad política que hace que en un distrito teóricamente, técnicamente opositor, los diputados del kirchnerismo ponen en evidencia, digamos, una puja por un tema sensible para la sociedad, de manera que, no sé, a lo mejor el jefe de gobierno ahora están diciendo si tendría que vetarla o no. Sí, bueno, yo te diría justamente, vos decís con claridad. Acá evidentemente lo que hay es, los que somos temerosos de Dios, tenemos un sentido de responsabilidad cuando tratamos este tipo de situaciones basados no solamente en los lineamientos políticos partidarios, sino justamente en lo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Y con acciones, y con la fe. Acá el problema que tenemos nosotros es utilizar tan sencillo para la sociedad, para dañar a un opositor, cuando todos bien sabemos que la Presidenta de la Nación, que no está de acuerdo con el aborto, manda a sus representantes partidarios en la Ciudad de Buenos Aires
a una batalla que ella no quiere dar en el seno del gobierno nacional, donde tiene, te diría, concentración de poder y una acción vertical y militar. ¿Cuál era tu argumentación desde el punto de vista de la conciencia? O sea, un diputado, ¿no? Y este es un tema que en realidad es el que más me interesa adentrarme, porque, bueno, esto es un programa que mayoritariamente que tratamos temas desde la óptica religiosa, ¿no? Pero acá, claro, se da un doble estándar, diría yo. Diputados que por un lado dicen ser creyentes en su foro íntimo, pero después parece que a la hora de defender convicciones pueden dejarlas de lado y votar por lo que vota el partido. Y en esto hay que aclarar que no es solamente en este sentido lo que pasó con el kirchnerismo, sino también el Partido Radical, ¿no? Y vos les decías algo que tiene que ver, me interesa que repitas lo que me contaste, sobre el tema de la conciencia, cómo uno debería votar en ciertos temas, no tanto por por la, digamos, obediencia partidaria, sino por su forma de pensar, ¿no? Sí, eso fue justamente sobre la base que después se generó un problema bastante serio en el seno del recinto, que yo lo digo no en términos de la verdad, pero sin imposición, y en este caso yo creo que es totalmente claro y prescriptivo, digamos, y ahí vieron compañeros de varios bloques, no tanto la coalición cívica como el Frente para la Victoria, que dicen pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y se plantea que acá hay un contrasentido y una incompatibilidad de que uno, desde el punto de vista no personal, sino doctrinario, no puede ni comulgar ni participar de una iglesia y de una práctica vinculante y prescriptiva, y luego en el marco del recinto decir eso tiene que ver con mi religión, pero no tiene que ver con la política, y uno políticamente profana los dogmas y el credo de la iglesia que sostiene. Hay que elegir dónde uno se para. A la vez, en las dos cosas, con un tema donde no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de la vida. Uno no puede tener un doble estándar. Y en el recinto, bueno, eso generó un gran revuelo, una gran, digamos, discusión, y bueno, yo me hago cargo de lo que dije, no por tener la razón, pero sí porque esta es mi visión y mi convicción, y me parece que eso, la política, que tanto le pedimos que vuelva a tener valores, que no tengan que ver con lo que la gente, yo creo que son por los antecedentes, plantea que los políticos no tienen ni principios, tienen intereses y votan cosas, me parece que estas cosas las tenemos que modificar. Clarísimo, Sergio, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás ocupado, así que no quiero distraerte más tiempo. No, al contrario, Guille, sabes que para mí es un gran placer, un gran gusto, y como me comprometí, espero poder pronto estar en el piso con ustedes para seguir compartiendo este diálogo que nos enriquece a todos. Así lo esperamos. Bueno, realmente que tengan aunque ya es pasado, pero recién iniciado, nuevo año de la comunidad. Gracias, que seamos todos en el libro de la vida para bien. Que así sea. Un abrazo enorme, estamos conversando Gracias. con el diputado y rabino Sergio Berman. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Bueno, ya escuchamos lo que fue la conversación imponente. Vicky, nos quedan unos últimos minutos para que trates de cerrar, digamos, a ver qué se hace frente a esto. Primero, celebrar que una persona como el rabino Sergio Berman haya ingresado a la legislatura de la ciudad. Celebrar que cada vez más gente empieza a meterse en la política. Invitar a los oyentes que defienden los valores establecidos en nuestra Constitución, porque la verdad que no es más que eso, que se involucren con lo público, sea desde la política partidaria o desde donde sea, porque la verdad es que la única manera de defender nuestros valores es que haya gente con valores en los lugares de decisión. Como bien dijo él, se ve mucho en la vida pública, en la vida política, en la legislatura de la ciudad, gente que prioriza más los intereses partidarios o personales al bien común. Y la única manera de transformar esto es que se incorpore más gente con firmeza en sus creencias y en sus valores. Después celebrar la democracia, que todos tengamos oportunidad de hablar, de debatir, pero ponernos cada vez más firmes en que sea realmente con respeto y con
valorando la diversidad como un bien muy importante para nuestra sociedad. Y por último, que ojalá que Mauricio Macri vete la ley de aborto no punible. Creemos que realmente haría muchísimo daño a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, y por supuesto dejaría sin vida a muchísimos niños por nacer. Gracias, Vicky, y bueno, adelante, y gracias por también representar a los que pensamos de una determinada manera, que aunque somos minoría en la Cámara de Diputados, seguimos siendo mayoría en la Argentina, ¿no? Solo para recordar la encuesta que se realizó, la última encuesta seria sobre creencias religiosas, hecha por el CONICET y 4 universidades nacionales, dan que el 74% de la población de la República es católica, apostólica, romana, solo el 9% evangélica, o sea que si sumamos evangélicos y católicos estamos ya en el 80 y pico %, y más, en el 93%. Así que, bueno, señores diputados, señores senadores, recuerden que representan, son nuestros empleados, representan la forma de pensar de muchas personas, que está bien que haya voces plurales, pero justamente pareciera como que las voces que son mayoritarias no tienen representación, lo cual debería darles vergüenza. Muchas gracias. Bueno, Victoria, muchas gracias. Gracias a ustedes. La tuvimos acá en el piso a Victoria Morales Gorleri, que es diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. Bueno, se nos fue el programa. Un programa sin duda intenso, interesante. Le llamará la atención que quizás no dijimos nada sobre la premiación de Luján, pero la realidad es que este programa lo estamos grabando antes de que sea la premiación, por lo tanto no queríamos decir algo que... Sí, yo no iba a decir que tengo 20 ampollas, pero que voy a ir, estoy seguro. Elías está muy cansado porque fue caminando Luján, cosa que sí va a hacer, pero todavía no hizo, pero por la magia de los medios, cuando nosotros aparezcamos, ya vamos a estar realmente muy cansados a la vuelta de Luján. Así que nada, acompañarlos desde aquí a todos los que caminaron y llevaron sus intenciones a la Virgen, y desearles de corazón que bueno, todo lo que presentaron ante ella sea escuchado y que sean todos muy bendecidos. Más que lo de la justicia, ¿no? Y pedir justicia por el diálogo, para que se pueda abrir el diálogo sin tener que criticar al otro ni agredirlo. Bueno, se nos fue el programa. Esto fue Entre el Cielo y la Tierra. Los esperamos el domingo que viene, como todos los domingos, de 23 a 00. Mi nombre es Elías Cisterna. Lo estuve acompañando acá con el padre Guillermo Marcó. Y el domingo que viene esperemos que esté Max Gulmanelli de nuevo. Un saludo grande y que tengan una hermosa semana. Gracias y que Dios los bendiga. Acompañaron Entre el Cielo y la Tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque cuando vas a Necochea te llevan en limusina para que te entren bien las cañas de pescar. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, 339992422109. En Arcor estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y su gente. Con una gestión sustentable, promovemos el desarrollo de la industria nacional y elaboramos productos de alta calidad que disfrutan consumidores de todo el mundo. Arcor, momentos mágicos. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera, genética de avanzada. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Y Praga Comunicaciones.